Buenas, estimadas y estimados estudiantes. Este es el curso de Cálculo 3 de la Universidad de Costa Rica para Ingenierías. Soy el profesor Jesús Sánchez Guevara. En esta clase vamos a iniciar el estudio de integrales múltiples y comenzamos con las integrales dobles. Voy a compartirles la presentación. Entonces aquí está la presentación. Este estudio se divide en dos partes. Bueno, el estudio de las integrales dobles sería: primero vamos a ver lo de las generalidades para poderlas calcular en el marco cartesiano y luego nos vamos a extender para las modificaciones cuando queremos usar otro tipo de coordenadas. ¿Okay? Luego, en las siguientes clases se estudiarán lo que son las integrales triples. Entonces, en esta clase lo que vamos a ver es la definición, por supuesto, de integral doble. Vamos a integrar sobre lo que son rectángulos, regiones verticalmente simples y regiones horizontalmente simples. En estas regiones, lo importante es que el planteamiento de la integral es más fácil. Entonces, cuando estamos trabajando con regiones más generales, lo que vamos a buscar es ver esa región general formada por regiones simples o de este tipo. ¿Okay? Entonces, de esa manera vamos a dividir la integral en pequeñas integrales sobre regiones donde la integral es fácil de plantear. Luego vamos a ver lo que es el cambio de orden de integración. ¿Qué es una integral doble? Una integral doble la podemos ver como una generalización al marco de dos variables de lo que ya se conoce de integrales de cálculo 1. En cálculo 1, veanlo así, en cálculo 1 la integral sobre un intervalo es el área bajo la curva. En este caso, si tuviéramos una función de dos variables y nosotros la graficamos, no tenemos una curva, lo que tenemos es una superficie. Entonces, la integral doble sería como, se pensaría como el volumen debajo de la superficie. ¿Okay? Entonces podemos verlo así. Una extensión al plano de la interpretación geométrica de integrales de una variable. Y lo interesante de esto es que para poderlas calcular o para calcularlas, vamos a expresarlas como, vamos a expresarlas en términos de las integrales de cálculo. Entonces empecemos con, recordemos que en cálculo 1, como les había dicho, la integral de una función de una variable sobre intervalos se puede interpretar como el área debajo de la curva. Entonces, en el caso de integrales dobles sería como el volumen debajo, se va a interpretar como el volumen debajo de la superficie. Tenemos una superficie y está evaluada en X y Y, entonces el lugar donde se evalúa es un lugar del plano. Ahora, vamos a calcular ese volumen. Voy a usar un poquito la pizarra para hacer eso. ¿Ok? Entonces, estamos analizando funciones de dos variables. Entonces, una gráfica de una función de dos variables es una superficie. Y lo vamos a interpretar como la integral de esta cosa, integral doble, lo vamos a interpretar como lo siguiente. Esta superficie en ese pedacito va a tener una sombra. Va a ser esta. Y esta es la sombra. Esta es la sombra. Entonces, esta sombra va a ser una región R. Esta región, ¿dónde vive? Vive en el plano XY. Y la altura o la gráfica está en Z. Entonces, la integral doble se hace sobre R y representa el volumen debajo de
Ahora, ¿cómo se calcula ese volumen? Recuerden que el volumen de como decir así, de una caja, ¿ok? De una caja es base por altura. Entonces, la clave aquí va a ser dividir esta región en pequeñas cajitas. Una caja pequeña de área delta A. Entonces, es pequeñita. Entonces, en algún punto de A, hacemos la caja respectiva. Aquí hay un puntito. Dentro de la caja hay un puntito XY, Y del plano. Y la altura de esta caja pequeñita, porque estamos asumiendo que es pequeñita, pequeñita, pequeñita. La altura va a ser un Z, que es cuando agarramos el valor de F en esa cosa. Entonces, esa caja va a tener un área, perdón, un volumen de base por altura. La altura es esto y la base es esta. Vamos a ponerle ahí para indicar que estamos en una cajita ahí. ¿Ok? Y podemos hacer esa subdivisión. Podemos hacer subdivisión. Perdón, antes de hacer eso. Este puntito, como es una aproximación, uno dice, pero ¿dónde está ese punto en esa área? Puede ser cualquiera. Cualquier puntito dentro de ese cuadrito. ¿Ok? Al final vamos a hacer el cuadrito más y más y más pequeño y siempre agarrando a alguien. ¿Ok? Entonces, se puede tomar en un extremo o así, pero la idea siempre es que sea ahí cualquiera y eso ya nos da una aproximación del valor del volumen debajo de la superficie. Estamos haciendo por aproximaciones. Entonces, cuando hacemos esas cajitas y hacemos todas las cajitas sobre la región, al final la aproximación de nuestro volumen va a ser la suma de todas esas cajitas. Cuando tendemos las cajitas a cero, o sea que las cajitas sean cada vez más pequeñas, lo que obtenemos es ya el volumen, ¿verdad? Y ese volumen, en ese límite, se va a escribir así. Y ahí es donde sale la integral doble. Ese es el límite. Okay, entonces continuemos. Entonces aquí está y la integral doble es esto. Ahora, ¿cómo se va a calcular una integral doble? Ese es el concepto de integral doble, ese es el límite. Sin embargo, bueno, calcular límites de ese sentido es un poquito complicado. Hay que, hay que hacerlo para casos simples, para ver cómo se comporta y después poco a poco uno va haciendo otras cosas. Entonces, en general, una integral doble a lo que vamos a llegar es que se va a calcular por iteración de integrales de una variable. Entonces, veamos esto, este concepto general. Imagínense, vamos a calcular ese volumen de la siguiente manera. Vamos a hacer cortes con respecto al plano XZ. ¿Okay? Entonces voy a volver aquí. Voy a agarrar este mismo, pero volverlo a hacer. Vamos a volver a dibujar esa. ¿Ok? Y voy a hacer los ejes. El plano XZ es este. Y voy a hacer la sombra. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer cortes. Vean la aproximación, vean cómo salen las integrales iteradas. Hacemos un corte con un plano paralelo a este, a un grosor de Y, un grosor pequeñito. Eso es como rebanar un pan. Entonces, cuando hacemos eso, ¿sí? Entonces, aquí tenemos toda la rebanada de pan.
Entonces, vean que hay una variación de la X. Aquí está la X. Entonces, el volumen de esto sería el área de esto por el grosor. En este caso sería el grosor del delta Y y el área sería ya el área bajo la curva de aquí, sobre alguna de las curvas. Entonces, nada más aquí desde el X mínimo hasta el X máximo. De aquí a aquí. Y la integral dependería de X, porque el Y estaría como fijo, ¿ven? Entonces sería una función, bueno, sería nuestra función, pero dejando Y fijo, que aquí sería de X. ¿Ok? Y la Y, ¿a dónde varía? Y la Y también tiene un máximo. Al final, hacemos toda la suma de las rebanadas desde la Y. Y listo. Más o menos, esa es la intuición. Vean que ahí es donde salen las integrales iteradas, analizándolo de esa manera. Ahora uno dice, bueno, pero ¿qué pasa? Bueno, aquí uno rebanó así. Tal vez se pudo haber rebanado de esta manera también, con un dy, con un dx, perdón. Hacemos la rebanada así, el pan se va a ver así. Y sí, sí se puede. En ese caso, sería una integral iterada en esta forma. Vean que esta sería esta de aquí. Y aquí adentro serían estas áreas verticales. Y aquí hay una variación de la y. Y aquí sería la variación de la x. Nada más que vean que el orden de integración varía. Entonces, esa es la intuición. Vamos a la presentación. Y tenemos esto. Lo que vamos a ver es que estas regiones de integración, en este caso que yo dibujé, lo que se hacía en la región de integración era como un rectángulo. Vamos a analizar esas sombras para diferentes casos. Primero, para el caso de rectángulos donde tenga lados paralelos a los ejes. Luego, lo que se llaman regiones verticalmente simples y luego regiones horizontalmente simples. ¿Ok? Luego, la técnica que vamos a usar para resolver integrales dobles va a ser agarrar cualquier región y dividirla en varias de estos tipos. Entonces, un rectángulo de los que nos interesan son de esta forma. ¿Qué significa un rectángulo ABCD? Escrito así. Ese rectángulo es el rectángulo que es un rectángulo que tiene lados paralelos a los ejes. De la siguiente manera. Se escribe de esa manera siempre. Entonces el rectángulo ABCD se hace así. Entonces ubican AB y CD así. AB, esto va siempre en la X y esta siempre va en la Y. Entonces de ahí uno traza y se forma esto. Ese es el rectángulo. ¿Ok? Vean que las esquinas es el punto AC, AD, BC y BD. Ahora, hay un teorema que nos dice que cuando yo integro una función sobre un rectángulo de ese tipo, es muy fácil, se hace con la integral iterada de esta manera. Primero se pone la variación sobre x, la variación sobre x es esta, entonces vamos a ver si aquí, uy, vean, voy a corregir eso, dame un momentito. Entonces, se acomodan se acomodan de la siguiente manera. Ustedes tienen el rectángulo, que está la variación de la x y la variación de la y.
Entonces es la siguiente integral iterada. Se pone la función y primero se integra con respecto a y. Pues con respecto a y, vean que la variación es desde AC a D. Entonces se hace esa integral. ¿Y qué pasa con la x que aparece ahí? Con la función se trata como una constante. Nada más integramos con respecto a y. Luego el resultado de esa integral se integra sobre y, de x, perdón, en el intervalo de variación de la x, de a b. Lo que dice Fubini además es que también se puede hacer al revés. Es decir, que primero integramos sobre x en variación de la x aquí y luego el resultado sobre y. Una propiedad es que si la función fuera de esta forma, algo con x nada más multiplicado por algo con x, con y nada más. Entonces, estas integrales se pueden dividir con la que tiene solamente x con la que tiene solamente y. Y aquí ponemos la variación respectiva. Aquí la de x tiene que variar de a a b. Entonces voy a corregir eso. Dame un momentito. Entonces se podría escribir así. Bueno, eso sería una propiedad. Entonces vamos a ver en general. Vean que lo que dice Fubini es que ustedes pueden integrar en el orden que quieran, siempre y cuando coloquen bien los extremos que están en las integrales iteradas. ¿Ok? Pero a veces cambiar de un orden a otro no es tan fácil. En este caso es fácil por la razón, la razón de que estamos integrando sobre un rectángulo. ¿Ok? Si no es un rectángulo, se comporta de otra manera. Entonces vamos a ir viendo eso poco a poco. Entonces, vamos a ver este ejemplo. Vamos a integrar sobre este rectángulo esta función. ¿Okay? Entonces, ponemos la integral sobre el rectángulo de esta función. Y entonces, si lo ponemos dy de x, primero ponemos la variación de y, que está aquí, y luego la de x, de 1 a 3. Entonces, se hace la integral de adentro con respecto a y. Ve, aquí está separada. ¿Sí? Se integra normal, y eso con respecto a y. Bueno, a esta x, como es una constante, con respecto a esta integral de adentro se puede sacar. Ahí está afuera. Y luego, bueno, integramos esto. La integral de y es y al cuadrado entre 2. De 6 a 4, eso va a dar 10. Y luego hacemos la integral de x. Y eso da como resultado 60. Si hacemos la integral al revés, vea que aquí en orden de x de y, no de y de x, hay que cambiar el orden aquí en la integral. Aquí adentro. Bien, entonces primero hacemos la integral con respecto a x, quedaría esta. Evaluamos y luego hacemos la integral con respecto a y y evaluamos y da esto. Muy fácil. Luego, vamos a ver este. Si tenemos este intervalo y la función 1, la función constante 1, vamos a calcular la integral sobre esa región. Entonces ponemos la región acá, aquí está la función y hacemos la distribución. Ponemos dy de x, la variación de y y luego la de x. Siempre es en ese sentido. Entonces, esto integrado con respecto a y da de d menos c y la otra sería b menos a. Y justamente ese es el área del rectángulo. Entonces vean que cuando pusimos 1 aquí nos dio el área del rectángulo. Vamos a ver esta otra. Tenemos ese rectángulo y vamos a integrar f de x, y. Entonces vean que aquí se separa. Entonces podemos aplicar eso. Entonces la integral sobre todo eso. Ponemos, bueno, aquí se elige el orden de integración de y de x. Entonces nada más hay que tener cuidado que efectivamente que estén bien distribuidas. ¿Okay? Ahora podemos separar las dos integrales. Y cada una por aparte, bueno, coseno es... aquí lo que pasa es que esta no da a 0, pero esta sí da 0. Recuerden que el coseno de 0 a pi cambia de positivo hasta negativo y las áreas se cancelan una con otra. Entonces da 0. Y entonces esta parte multiplicada por cualquier número da 0. No siempre se puede dividir una integral de esa manera.
Eso solamente porque hay una expresión multiplicando que solo tiene X a otra expresión que solamente tiene Y. Si está así, perfecto, pero si no, no se puede. Veamos esta otro ejemplo. Estamos integrando sobre este cuadrado, esta función, y satisface esta función que cuando yo agarro la integral sobre ella, me da de A a B, da 1. Entonces, hacemos la distribución y vean que estos dos, bueno, aquí está multiplicando, ¿verdad? Podemos hacer una distribución así. Y estas dos integrales esencialmente son la misma. Nada más que aquí estamos usando Y y aquí estamos usando X, pero son la misma. Entonces, como son las mismas, al cuadrado. Y ya sabemos que eso vale 1. Entonces, vamos a ver el primer tipo eh, de región, diferente a rectángulos. Los rectángulos van a caber dentro de esta descripción, pero queremos encontrar, ver más gente aparte de rectángulos. Entonces, la idea es la siguiente, verticalmente simple. Entonces, voy a hacerlo en la pizarra antes de hacer esto, aquí sí. Es una región verticalmente simple en el plano cartesiano. Se ve así. Entonces, la primera condición es que tiene que ir en un intervalo, de un lugar a otro. ¿Ok? Y luego, es una región que está entre las gráficas de dos funciones. Así de simple, sobre este intervalo. Son funciones continuas. Pues por aquí hay una función y por aquí hay otra. Entonces, esta función f y esta función b tiene que estar sobre el intervalo. Entonces, ven, yo tengo que tirar líneas horizontales, verticales para poder cubrir esa área. Entonces, eso es un área verticalmente simple. Puede suceder, voy a hacerlo aquí, que una de las funciones inicie así y la otra también, pero tal vez no termine en la misma. Pero lo mismo, está entre las dos. También puede pasar que una sea una constante y que la otra también sea una constante, entonces ven, es un rectángulo. Entonces ya también cabe ahí. Entonces se pone así, la X varía de un intervalo y la Y varía entre la gráfica sobre ese intervalo de dos funciones. Y siempre que tienen que ser así, una debajo de la otra. ¿Okay? Tienen que estar bien, 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 bien hecho. Ahora, lo importante es que cuando uno tiene una verticalmente simple, el planteo de la integral es muy fácil porque es nada más. Se pone siempre, en verticalmente simple, se pone siempre este orden. Eso sí ya no se cambia. Verticalmente simple sería dy de x. Entonces, el que queda afuera es la variación de la x. La x varía en un intervalo. Entonces, se pone aquí el intervalo, ¿eh? Luego, dentro está la variación de la y la variación de la y está entre dos funciones de x. Siempre es así. Nada más hay que tener cuidado y hacerlo bien. No se puede cambiar. Así nomás no. Hay que hacer todo un trabajo para poderlo cambiar. Entonces, no. ¿Ok? Entonces, cuando el orden de integración de y de x está asociado a resolver la integral como verticalmente simple. Entonces uno dice, bueno, resuélvame esta integral analizándola como verticalmente simple. Entonces hay que usar este orden. Vamos a hacer esta región. Entonces, tenemos la región limitada por la elipse con ejes principales A y B. Y está centrada en HL. Entonces voy a hacer un dibujo de eso para que vean la cosa. Entonces el elipse es así. Entonces en algún lugar del plano está HL y se vería así.
Entonces, esta distancia de aquí a aquí vale A y esta distancia de aquí a aquí vale B. ¿Ok? Entonces, quiero verla como esta región se puede ver como verticalmente simple. ¿Cómo? Vean que la parte de arriba se puede ver como una función y la parte de abajo también se puede ver como una función. ¿Ven? Entonces la región queda atascada entre esas dos. Así es como se ve como verticalmente simple. Ahora, ¿cuáles son esas funciones? Lo que uno hace es despejar la y de aquí. Entonces, despejamos la y, sería así. Primero hay que pasar la x a un lado. Sería 1 menos esta cosa. Pasamos el b y sacamos raíz y luego sumamos el l. Entonces, voy a poner la presentación. Entonces, aquí despejamos el y obtenemos esto. L más menos b, todo esto. El más sería la ecuación de la gráfica de la parte de arriba y el menos, el L menos sería la de abajo. Entonces, descrita como verticalmente simple sería así. Entonces, esta región sería, el X varía desde menos, de H menos A H más A. ¿Por qué? Vamos a verlo aquí. Este punto de aquí tiene coordenada XH. Entonces, como esto mide A, entonces este punto de aquí, que es el extremo, donde varían las X, sería H más A. Y este de aquí sería H menos A. Entonces la X varía de H menos A hasta H más A. Y la Y varía entre la gráfica de la abajo a la gráfica de la de arriba. Es un poquito complicado, pero no importa. Entonces, veamos este. Sea R el semicírculo en el primer cuadrante de centro 3, 0 y radio 3. ¿Ok? Entonces podemos hacer este dibujo. Si se lo imaginan, ahí. Voy a cambiar de pizarra. Entonces tiene radio 3. Y está centrada en 3, 0. ¿Ok? Entonces está en el primer cuadrante, es este semicírculo. Entonces, para ver la ecuación, vean que esta área está encerrada entre estas dos curvas, entre el círculo y el piso. ¿El piso quién es? Y igual a 0. Y la de aquí, la de arriba sale de aquí, que va a ser la siguiente. Se despeja la y. Entonces despeja la y quedaría, sería 3 al cuadrado menos. Y podemos sacar raíz. Entonces sería más o menos eso, pero sería la parte de arriba. Entonces sería así. ¿Ok? Entonces es la parte de arriba. Voy a pasar a la presentación. Aquí lo que se hizo fue, vean que si uno pone el 3 adentro, se cancela y queda como lo que acabamos de encontrar. Entonces, ¿cómo se plantea la integral? Vamos a calcular, vean que la integral es la integral de esta función. Entonces se pone la integral sobre A, sobre esta región. Entonces sobre esta región la variación, ven, se pone de y de x, y aquí está la función que está integrando. La x va de 0 a 6 y se pone la variación de la y, que va de 0 hasta la parte de arriba del círculo. Integramos la integral de y es y al cuadrado entre 2, se evalúa de 0 a esto, y quedaría esto al cuadrado, quedaría 1 menos esto. Y luego integramos esto sobre el y, que es más fácil. Y al final, el resultado es 18.
Ahora, imagínense que tienen una elipse que está centrada en 0, 0 y queremos hacer esta integral y explicar por qué esa integral da 0 sin hacer ningún cálculo. Entonces vamos a explicarles eso. La idea es la siguiente. Estamos integrando sobre esa elipse esta cosa, de que es de A. Entonces, ¿cómo se ve la elipse? Bueno, antes de ver la elipse, ¿quién es esta función? Recuerden que siempre la integral es el área abajo de una, de una superficie. Y z igual a x, ¿cuál superficie es esta? Z igual a x es esta superficie. Aquí es x positivo y aquí es y positivo. Entonces, es un plano que está así. Aquí está la sombra del plano. Entonces, la elipse esa va a estar centrada en 0. Entonces, vean que hay una parte de la elipse, el área entre la elipse y el plano. Si ustedes se posicionan aquí, va a ser así. Una parte por encima del plano y otra parte por debajo. Lo que hace es, como estamos, y como es simétrico todo, entonces se cancelan esos dos volúmenes. Esos dos volúmenes, sí. ¿Ok? Entonces por eso es que hacer. Vamos a ver si lo puedo hacer en GeoGebra para que quede más claro. Entonces vamos a hacerlo en GeoGebra. Aquí está. Entonces vamos a poner una elipse cualquiera. Voy a poner el círculo para no complicarnos mucho en la gráfica. Este no es el... ajá. Estamos integrando sobre esta elipse, sobre el círculo, ¿verdad? Cuando lo pongo así va a ser un cilindro porque no puse z. Y el que vamos a integrar es z igual a, es el área debajo de este plano, ¿ven? Entonces vamos a acercarnos un poquito. Entonces este es el plano, ¿ven? Entonces ahí está, ahora sí. Estamos integrando sobre el círculo que está abajo, en el puro plano. Entonces vean que hay un volumen, hay dos volúmenes. Esta cuña que está aquí, pero de manera simétrica está la otra cuña por debajo. ¿Ven? Entonces los dos volúmenes, uno va al negativo del otro, entonces los dos volúmenes se van a cancelar. Por eso es que va a hacer. De hecho, se puede calcular y va a dar cero. Ahora, dice, calcula el área entre las gráficas de esta y esta, en el intervalo este. Entonces, se hace de esta forma. Sería la integral de 0 a 1 entre las gráficas de estas dos cosas. Y haríamos la función constante 1. ¿Okay? Vean que entre 0 y 1, x a la 3 es más pequeño que x a la 2, entonces por eso es que se pone x a la 3 abajo. Si lo hubieran puesto al revés, da negativa al área. Entonces en este caso a un doceavo. Vamos con las horizontalmente simples. Las horizontalmente simples se van a ver así y voy a explicarlo en la pizarra brevemente. Entonces ustedes saben que cuando uno despeja una función en términos de y, la gráfica va a ser así. Vamos desde un punto hasta otro punto. Pero uno también puede
despejar las cosas, despejar la X. Cuando se hace eso, ustedes grafican, pero poniendo el intervalo de graficación en Y. Entonces, grafican ahí. Pero las funciones se ven así. Entonces, las horizontalmente simples, las regiones horizontalmente simples varían en un intervalo. Y entre dos funciones de esta forma. Entonces, aquí está el intervalo, entonces aquí hay una función de esa forma. Y aquí está la otra. Entonces sería así. ¿Ok? Entonces, para tener estas cosas, hay que despejar la X. En las verticales hay que despejar la Y. En estas hay que despejar la X. Entonces, vamos a ver la presentación. Y sería así. Entonces, son de esta forma. La Y varía de 11 a D. Y la X queda entre dos funciones. Y cuando tenemos una vertical, una horizontalmente simple, la integral se pone en este orden de X de Y. Y el Y, aquí está la variación de la Y y la variación de la X. La variación de la X sería entre funciones D y Y. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en el caso del elipse que ya hemos visto, lo que es, pues, si despejamos ahora la X, nos va a dar esto. Y la X, ¿de dónde a dónde varía? Perdón, la Y varía, el centro del elipse era HL y el brazo vertical tiene longitud B, entonces sería, la Y varía desde Y más de L más B hasta L menos B. Aquí está. Perdón, aquí es, voy a corregir eso, disculpe. Entonces, tenemos que la variación de la Y es esta. Y entonces, ya la X despejada, la variación de la X sería todo esto. Desde aquí hasta acá. Por ejemplo, vamos a ver si tenemos a... Dice, plantee la integral de una función sobre la región entre los brazos de la hipérbola y dentro del cuadrado de centro 0, 1 y del lado 2. Entonces vamos a graficar esto. Voy a ir a GeoGebra para graficarlo. Y estamos, ¿dónde está GeoGebra? Aquí, está aquí. Entonces, veamos la región. La región siempre son planas, entonces esta es esto. Y tenemos, es la región entre los brazos de eso y el cuadrado de centro. 0, 1 y la 2. ¿Dónde está 0, 1? 0, 1 está ahí. Y lado 2. Lado 2. Entonces, lado 2 sería, va desde aquí hasta acá. Sería esta parte. Aquí voy a poner, lado sería Y igual a 3. Y igual a menos 1. X igual a 2. Y X igual a menos 2. Pero yo creo que estas dos no vamos a usarlas. Entonces, que está dentro de ese... Dentro del cuadrado, centro 0, 1 y la 2. Vamos a cambiarlo para no hacer divisiones de aún más divisiones. Solo lo que quiero nada más es esta región que está aquí. ¿Ven? Entre las hipérbolas y la recta. Y igual 3 y y igual menos 1. ¿Okay? Entonces, esta es la que nos interesa. Entonces, nada más, en vez de es que si pongo estas dos, vean que en esta parte queda limitada por el X. Entonces, habría que dividirlo en 2. Entonces, mejor no. Por ahora, vamos a dejarlo. Estas dos no las vamos a tomar en cuenta. Y quiero hacer esta línea. Entonces, vean que en esta queda limitada por esta y por esta.
pero tiene que pensarlo todo así en horizontal. ¿Ok? Entonces, de hecho, bueno, muchas veces uno lo que hace es, ¿ven? Están analizando una región horizontalmente simple, entonces tiran una línea vertical y se fijan de dónde a dónde hay que variar las y para cubrirla. Vamos desde -1 hasta 3. ¿Y de dónde a dónde, de cuál gráfica vamos? De esta gráfica a esta gráfica. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hace uno para saber esas gráficas? Bueno, despeja la X. Se despeja la X de ahí. Y bueno, aquí está la Y. Aquí hay que hacer la corrección, ¿verdad? No es un cuadrado. Hay que nada más, sería la franja de centro 1 y lado 2. Sería una franja, pongámoslo aquí, franja horizontal de centro 0,1, centrada en eso y lado 2. Y bueno, se despeja la X, quedaría esto. Entonces, el Y varía. Ya eso es verticalmente, horizontalmente simple. El Y varía desde -1 a 3. Y el X varía entre estas dos funciones. La parte izquierda de la hipérbole y la parte derecha de la hipérbole. ¿Ok? Y ya queda así. No se hizo una función explícita, entonces se queda así. Entonces, otro ejemplo sería exprese como integral doble el área entre el eje y la gráfica de cos de 0 a pi. Entonces, voy a hacer eso. Vamos a graficar eso. Entonces, voy a quitar esta. Entonces, y igual a cos de 0 a pi. Dice, es la gráfica entre el eje y la gráfica de y igual a cos. Entonces vamos a concentrarnos en esta parte. Entonces, aquí de 0 a pi llega hasta acá. Vamos a ponerlo pi, x igual a pi. Entonces, realmente solamente es esta parte de la gráfica, de aquí hasta acá. Y entre la gráfica y el eje y. Entonces sería esto. Entonces, el eje y sería x igual a 0. Bueno, ahí no se ve tan claro, pero no importa. Y entonces vean que para cubrir esta área, vamos desde 1 hasta -1, que es la variación del cos. Y en el y, ¿verdad? Desde -1 a 1. Y vamos en horizontal, entramos en 0, x igual a 0. Y salimos en el x de la gráfica esta. Entonces hay que despejar el x de ahí. Entonces despejamos eso y sería arco seno. Arco cos. Entonces, arco cos. Vamos desde -1 a 1, de 0 a arco cos. Integramos. Vean que aquí hay que hacer nada más la integral de la constante, entonces quería arco cos. Y la integral de arco cos es y, arco cos y menos raíz de 1 menos y cuadrado, evaluado de 1 a -1. Y al final da que esa área, miren, ven que es como una S, así como una media campana. Entonces, para analizar este tipo de cosas necesitamos un par de propiedades, por ejemplo, linealidad, a veces, entonces lo usamos. Si ustedes tienen una combinación lineal, pueden separarla de esta manera. Y la otra más importante es que cuando ustedes tienen que una región se divide en subregiones, yo puedo distribuir la integral sobre cada una de estas regiones. Aquí dice R1, aquí sería R1 y R2. Ajá. Entonces, se distribuye de esa manera. Ahora, el procedimiento en general para calcular una integral doble sería la siguiente. Ustedes tienen integral doble sobre una región. Entonces, primero se estudia la región. Y uno dice, hay que determinar si es verticalmente simple o horizontalmente simple. Si está en alguna de esas, ya está. Se hace como antes. Si no,
lo que uno hace es elegir entre verticalmente simple y horizontalmente simple. A veces depende del problema. Y empieza uno a hacer un barrido de la región para dividirla en subregiones que sí sean de ese tipo. ¿Ok? Nada más que, entonces si uno usa verticalmente simple, horizontalmente simple, habría que hacerlo así. Cuando se hace verticalmente simple, habría que hacerlo así. ¿Ok? Vamos a hacer... Eh, a veces, ahora uno dice, bueno, la pregunta es, ¿cuál es la ventaja entre verticalmente simple y horizontalmente simple? Resulta que a veces cuando ustedes plantean una integral como horizontalmente simple, puede ser que no se pueda resolver. Pero cuando lo hacen en el otro, sí se pueda resolver. Entonces eso depende mucho del problema. De ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Entonces, primero vamos a ver este ejemplo y vamos a ver esta región. Vean qué región más rara. Pero la función está ahí normal. Pero la región es la suma de los valores absolutos de x y y, son los puntos del plano donde la suma de valores absolutos de x y sea menor o igual que 1. ¿Okay? ¿Cómo se evalúa? ¿Cómo se analiza eso? Entonces vamos a hacer un análisis de eso. Y vamos de esta manera. Entonces, cuando esto es menor o igual que 1, entonces, para poder hacer eso, uno lo que hace es, vean que el valor absoluto de x y y, de x depende de si yo estoy, aquí está y aquí está x, depende si yo estoy aquí o si estoy aquí. Y el de y, si estoy aquí o si estoy aquí. Entonces, uno analiza por cuadrantes, en el primer cuadrante, en el segundo, y en el tercero, y en el cuarto, para ver cómo se ven la variación de los valores absolutos. Entonces, en el primero, el x y el y son positivos, entonces eso queda x más y menor que 1. ¿Cuál es esa región en el primer cuadrante? Es cuando y está más pequeño que la gráfica de menos x, de 1 menos x, perdón. 1 menos x. ¿Y cuál es la gráfica de 1 menos x? Voy a hacerlo aquí más grande. Tengo que hacerlo más grande. Entonces aquí está 1. 1 menos x pasa por aquí. Y en el primer cuadrante tienen que ser los y menores que estos, entonces sería aquí así. Luego, en el segundo cuadrante, el x ya es negativo, entonces el valor absoluto queda menos x y el y es positivo, quedaría así. Entonces serían los y menores que 1 más x. Y 1 más x es así. En 0, 1 más x. En 0 y vale 1 y en menos 1 vale 0. Entonces es así. Entonces los y por debajo de esa curva. En el segundo cuadrante. En el... Ahora sí, ven. En el tercero los dos son negativos. Entonces quedaría cuando y es mayor que esta cosa. Y entonces esa gráfica sería así. Y y mayor que esto en el tercer cuadrante es esta parte. Y finalmente, en el cuarto cuadrante el x es positivo y el y es negativo. Entonces es el menor o igual que 1. Y entonces y tiene que ser mayor eh, que esto. Y esa gráfica es esta. Es mayor que eso está aquí arriba, en el cuarto cuadrante. Y entonces esta es nuestra región. Ahora vean que esta región, esta gráfica de aquí, esta era en el segundo. Entonces esto es x más y. Esta de aquí es y igual a menos x menos 1. Esta de aquí era y igual a 1 menos x. Y esta de aquí es x menos 1. Entonces, esta región se divide en dos regiones verticalmente simples. ¿Cuáles dos regiones? La que se marca de menos 1 a 0, que sería todo esto, la que está entre esta gráfica y esta gráfica. Y luego de 0 a 1,
entre esta gráfica y esta gráfica. Entonces se dividen dos regiones, región 1 y región 2. Ok, entonces hacemos así. Ahí están las dos regiones. Entonces la primera región, como he dicho, va de -1 a 0 entre esta y esta. Y la otra era de 0 a 1 entre esta y esta. Entonces ya está, ahí está planteado. Se resuelve con respecto a Y, la primera. Y luego se evalúa desde menos C de esto a esto. Entonces va a dar este resultado, aquí sería similar. Y luego evaluamos y listo. Entonces el resultado sería esto. Vamos a ver esto. Dice, considera R la región del plano obtenida al quitar del disco, al desprender de este disco de radio 2, este disco. Usando regiones horizontalmente simples, plantea esta integral. Entonces vamos a plantear esta integral. Entonces, de nuevo voy a la pizarra para hacer un dibujo de eso. Entonces, en este caso, el disco sería de radio 2. Disculpe, sería así. Ok. Centrado en 0, radio 2. Y el otro es centrado en 1, 0 de radio 1. Entonces está aquí. Tal vez, si hacemos el dibujo más claro, yo creo que es mejor. Aquí. Uy, espérense un momentito que hay un problemita. Ahí está. Ya. Entonces, le quitamos a este, el grande, el pequeñito. Ahora, tenemos que plantear eso en regiones horizontalmente simples. ¿Ven? Entonces, es todo esto. ¿Cuántas regiones horizontalmente simples hay? Entonces, cuando uno hace regiones horizontalmente simples, hay que hacer cortes así. Entonces, vean que identificamos varias regiones. La primera, y no, esta no es tan fácil, vean, hasta aquí. Vamos desde aquí hasta aquí. Esa, vean que la parte de abajo está limitada por esta función y la parte de arriba por esta función. ¿Cuál es esta altura? Altura 1. Entonces, desde 2 hasta 1, tenemos esta parte de región 1. La otra sería desde 1 hasta 0. Pero aquí se divide en dos. Vean que tenemos en esta región 2 y aquí este piquito, región 3. Porque vamos desde aquí, desde el círculo, hasta la parte de abajo del círculo grande a la parte de abajo del círculo grande. Y en la otra vamos de la parte de arriba del círculo pequeño a la parte de arriba del círculo grande. Y después en la otra parte hacemos lo mismo. Y tenemos que, aquí tenemos otra región. Bueno, perdón, disculpen. Aquí más bien podemos haber hecho esto para todo esto. Entonces la región 2 es todo esto. Esto es altura -1 y después aquí tenemos altura -2. Entonces, la región 2 sería desde la parte de abajo del círculo grande a la parte de abajo del círculo pequeño. Y luego la otra es desde la parte de arriba del círculo pequeño a la parte de arriba del círculo grande. Igual, estas se tocan, ¿verdad? Eso no, esas. Y aquí abajo sería desde la parte de abajo del círculo grande a la parte de arriba del círculo grande. Entonces son 4 regiones en total. Bien. Entonces hay que despejar la X en ambos círculos y después poner las integrales. Entonces vean que aquí, de abajo para arriba, sería de -2 a 1.
Y luego de menos 1 a 1, dos veces, porque son dos regiones en ese intervalo. Y luego desde 1 hasta 2. Entonces, desde menos 2 a 1, a menos 1, era la parte de abajo del círculo grande a la parte de arriba del círculo grande. El círculo grande sería este y la parte de arriba sería este. Luego la primera región era la parte de abajo del círculo grande a la parte de abajo del círculo pequeño. Y luego la parte de arriba del círculo pequeño a la parte de arriba del círculo grande. Y luego la última desde el círculo grande abajo al círculo grande arriba. ¿Ok? Ahí está. ¿De dónde salen estas raíces? Despejando. Aquí despejamos x de esta y despejamos x de esta. Listo. Entonces vamos a ver otro ejemplo de esto. Entonces vamos a hacer el siguiente ejemplo. Entonces tenemos, vamos a pasar a la pizarra. La idea en esto es tal vez dejar un poquito más claro la cuestión de dividir en regiones verticalmente simples o horizontalmente simples. Siempre es, ustedes tienen la región y hay que hacer un barrido para ver de dónde a dónde se sale o se entra de la región. Entonces imagínense que ustedes tienen una región de esta forma. Así. Ok. Entonces, hay que dividir esta región en, digamos que en horizontalmente simples o verticalmente simples. Sí, vamos a tratar de dividirla en verticalmente simples. ¿Ok? Así. Entonces, podemos empezar el barrido. Hay que hacer un barrido siempre así. Vertical. Entonces, vean que se empieza aquí. En esta va a haber un montón de regiones. Y se termina aquí. Entonces vean que aquí tenemos la primera región, está limitada por esta recta y por esta recta. Y luego ahí seguimos hasta aquí. Entonces voy a tratar de numerar las regiones. 1, 2, y aquí hay una tercera región aquí. Y aquí iríamos desde aquí. ¿Ven? Entonces está limitada por esta partecita y por esta partecita. Luego hay que seguir. Y aquí está definida otra parte. Con mucho cuidado. ¿Ven? Y así sucesivamente. Entonces voy a tratar de hacerlo más rápido. Vean que ahí tenemos otra franja. Otra franja. Aquí nos sale otra franja, aquí así. Es un montón. Y luego aquí hay otra. Entonces, de hasta ahí llevamos, ¿cuánto sería? Una, dos, tres. Esta sería la cuarta. Esta sería la quinta. La sexta. La séptima aquí. La octava. Vamos a ver, la octava. Aquí hay, vean que aquí ahí se esconde una chiquitita. Bueno, aquí está la octava, todo esto. Y aquí la 9. Y aquí la 10. Bueno, la 10 es todo esto. Bueno, se puede extender hasta acá. ¿Ven? Entonces, cada una de esas es una integral diferente. Y eso es solamente la parte de la cola. Si digamos el cuerpo, digamos que esto llega hasta aquí abajo. Entonces, sería así. Una. Ven que aquí hay otra partecita. Así. Luego sería esta otra parte. Luego esta parte.
Luego esta parte, así. Y aquí hay otra aquí. Y luego la parte de la. Entonces aquí sería, digamos, 11, 12, 13, 14 aquí chiquitito, 15 todo esto, 16, 17, 18 y 19, si no me equivoco. ¿Ven? Entonces esta está limitada por este y por este. Y así va. Siempre es limitado entre dos cosas. ¿Ok? Entonces, en cada una de esas regiones hay que ver el intervalo de abajo y ver las gráficas de las funciones. ¿Ok? Entonces, voy a poner la presentación. Entonces, cuando se tiene eso, hay que poner una integral por cada una de cosas esas. Veamos este otro ejemplo. Calcula esta integral. Vean que eso está verticalmente simple de esta función. Ahí tenemos un valor absoluto. Entonces, para quitarse el valor absoluto de términos, siempre hay que analizar dónde son positivos y dónde son negativos. Entonces, bueno, se procede a hacer el análisis para ver cómo está eso. Y hay que hacerlo sobre la región. Ven que eso es un rectángulo, un cuadrado de menos pi medios a pi medios. Y así. Y lo que necesitamos es ver dónde esto es positivo. Entonces, vean lo siguiente. Bueno, ahí, aquí es lo que acabo de decir. Por aquello, si ustedes quieren calcular este tipo de integral, ver cuánto da, pueden meterse al Wolfram Alpha y podemos escribir esto así. Vean cómo se escribe, se pone integral desde, esto es el desde, al número hasta tal número. Integral desde hasta este y luego se pone toda la expresión. Eso es para escribir todo eso. Y efectivamente da eso. Eso es para que si lo quieren escribir, entonces nada más copian y pegan en Wolfram Alpha. Bueno, entonces estábamos analizando dónde es esto positivo o negativo en el rectángulo ese. Entonces, vamos al rectángulo. Y esto, ¿dónde es positivo? Es positivo si y es mayor que menos x. Pero ¿quién es menos x? ¿Cuál es la gráfica de menos x? La de menos x atraviesa esto en diagonal. Pasa por el origen, va así. ¿Y mayor que? Sería esta parte. ¿Dónde esto es negativo? De ahí va a pasar que donde y sea menor que esto. Entonces va a ser en esta otra parte de la cosa. Entonces, estamos analizándola como verticalmente simple. ¿Se puede analizar verticalmente simple? Sí. Aquí hay dos regiones. Esta es la región 1 y esta es la región 2. Entonces, vean que la región 1 va desde menos pi medios hasta pi medios y está limitada en la parte de abajo por la gráfica de menos y, menos x, hasta la parte de arriba que es la constante, pi medios. En la región 2 estamos, la variación de las x es igual, desde menos pi medios aquí, y está encerrada la función entre la parte de abajo por la gráfica de la constante menos pi medios y la parte de arriba por la gráfica de menos x. Entonces ahí están las dos. Y hacemos la evaluación. Aquí está la primera. En esta primera parte es zen. Bueno, la que puse primero es la que cuando está dando negativo, que es la parte de abajo. Y en esa, esto se transforma entonces en menos en porque es negativa la parte de adentro, entonces hay que ponerle el menos para que se vuelva positivo. Aquí como es positivo se queda igual y quedaría que sería la unión de estas dos regiones, entonces se pone sobre la primera región y sobre la otra.
Entonces, sobre la primera región, que es la de abajo, da negativo, entonces aquí está C menos y ya se quita el valor absoluto. En la otra, que es positivo, ya se quita, sin problema. Ahora nada más hay que poner los límites de cada región. Aquí están los límites de la primera región y la otra región. Ven que estaba desde la constante menos pi medios hasta la diagonal y estaba de la diagonal a pi medios. Y luego nada más se evaluó y efectivamente a 2pi. Vamos a ver este otro ejemplo. Este es un poquito más, tiene sus detalles porque ahora hay que quitar el valor absoluto del cos. Entonces hay que analizar todo el cos. Entonces aquí vean que estamos en un cuadrado de 0 a pi, 0 a pi, 0 a pi. Entonces hay que ver cómo se comporta cos. Y la suma de esos dos, lo menor que pueda hacer esa suma en ese rectángulo es 0 y el mayor 2pi. Entonces tenemos que analizar coseno entre 0 y 2pi. Coseno entre 0 y 2pi. Hay que ver dónde eso es positivo, dónde es negativo. Entonces voy a hacer este análisis aquí. Entonces tenemos que analizar coseno entre 0 y 2pi. ¿Por qué 0 y por qué 2pi? Porque 0 es lo más pequeño que vale en el rectángulo. Si yo estoy variando x y y en este cuadrado, lo más grande que vale es aquí y lo más pequeño es aquí. Aquí es 2pi. Bueno, la suma, ¿verdad? La suma aquí es 2pi y aquí la suma es 0. Ahora, entonces estamos hablando coseno de esto. Entonces, la suma va desde 0 a 2pi. Y coseno, bueno, se comporta así. ¿Verdad? Entonces, en pi. Entonces, de aquí a aquí es, perdón, aquí es pi medios y aquí es 3 pi medios. Entonces, coseno de esto es negativo si la suma está entre 3 pi medios y pi medios. Luego, coseno es positivo. Vean que hay dos regiones donde son positivos. Coseno es positivo si la suma está entre 3 pi medios y 2 pi, que es esta parte de aquí, y luego la otra parte está, o si la suma está entre 0 y pi medios. Entonces hay que analizar esto. ¿Qué significa eso? En este rectángulo, en este cuadrado. Entonces en este cuadrado, con mucho cuidado, hacemos eso. Aquí está pi, aquí está pi, aquí está pi medios, y aquí está pi medios. Lo pongo así porque es una marca para graficar. Entonces, aquí está y esta es la x. Entonces, en la primera dice, cuando x más y es menor que 3 pi medios, pero ¿eso qué significa? Que x más y es menor que 3 pi medios. Entonces, y es menor que 3 pi medios menos x. ¿Y cuál es la gráfica de 3 pi medios menos x? En pi medios vale pi. Y en pi vale pi medios. Entonces, esta gráfica, que es menos x, ¿verdad? Es esta. La otra sería cuando y es más grande que menos x más pi medios. Lo menos x más pi medios tiene esta gráfica. ¿Okay? Entonces, esto, cuando se mantiene entre las dos,
dentro de nuestro cuadrito es negativo. Y todo esto da esta región. En el resto sería positivo, que serían los intervalos que van a dar aquí, que es esta parte de aquí. Entonces aquí es positivo, aquí es positivo y aquí en todo esto es negativo. ¿Cuántas regiones hay ahí? Verticalmente simples. Hay una región, vean, en este cuadrito, luego limitado por la parte de abajo por esta recta y la parte de arriba esta recta horizontal. La tercera región sería por esta constante y luego por esta recta. Y la cuarta región por esta constante y luego por esta recta. ¿Ok? Entonces, hay la 2 y la 3 en esas negativo el coseno y en la 1 y en la 4 es positivo. Entonces ya podemos plantear la integral. Okay, ahí están las dos regiones y las 4 regiones al final sería esto. De 0 a pi, desde 0 hasta la primera recta es positivo, entonces se queda así. De 0 a pi medios, desde la diagonal hasta la tapa sería negativo. Luego de pi medios a pi, desde 0, desde la parte de abajo, ajá, a la que está así, sería negativo y la última parte sería positivo. Se resuelven, bueno, se integran, no hay ningún problema, son integrales sencillas. La integral de cos es en y se evalúa de 0 a menos x más pi medios y así. Y al final, estas integrales dan 2pi. Vamos a hacer esto otro. Vamos a evaluar la integral doble de 0 a raíz de pi, de x a raíz de pi, desciende ya al cuadrado. Entonces, en este caso, hay que hacer, lo que pasa es esto. Véanlo aquí. Aquí yo tengo que integrar con respecto a y esto. Ese es el primer paso. El problema está en que esto no se puede integrar. ¿Ven? Lo que les había dicho al principio, que a veces no se puede integrar las cosas. Entonces esto no se puede integrar y entonces ya no se puede avanzar. Entonces, lo que pasa aquí es que este orden de integración está dando problemas. Entonces, uno intenta cambiando el orden de integración. ¿Cómo se cambia el orden de integración? Analizando la región. Entonces, primero dibujamos la región. Voy a poner la integral aquí. ¿Ok? Entonces, la región, uy, no, esta no, la región sería de x aquí. ¿Ok? La región, vean que está en verticalmente simple. Y lo que dice es que la x varía desde 0 hasta raíz de pi. Y varía desde la gráfica de y igual a x hasta la gráfica de y igual a raíz de pi. Y eso sería de la siguiente manera. Y igual a x es la diagonal. Y y igual a raíz de pi es esto. Entonces va desde la diagonal hasta esto. Entonces la región de integración es esta. Entonces estamos viéndola verticalmente simple. Yo quiero verla ahora horizontalmente simple. Pues para verla horizontalmente simple, vean que se divide, no se divide en más regiones, solamente una. Entonces, en horizontalmente simple, la y de dónde varía? De 0 hasta raíz de pi también, que es lo que dice aquí. Y la x varía desde x igual 0 hasta x igual y. Y la función sigue siendo la misma. En este tipo de cosas no se cambia la función. Pero aquí ahora vamos a ver, el orden de integración es diferente. ¿Ven? Así fue como cambiamos el orden de integración para esto. Vean cómo cambia, ¿verdad? Entonces, y sería así. Entonces se cambió a esto. Ahora sí, ve,
yo tengo que integrar con respecto a X esto, pero como no aparece X, eso es como integrar una constante. Entonces, al integral sería X por eso y evaluado de 0 a Y sería Y por todo esto. Y ya esto sí se puede integrar con respecto a Y, con esta Y aquí adelante. ¿Por qué? Porque hacemos una sustitución U igual a Y cuadrado y así. Entonces al final, o si no, se puede ver de una sola vez. Ya que aquí hay un errorcillo pequeñito, voy a corregirlo. Dame un momento. Bueno, entonces estamos con esta integral. Y acá, la integral de y es en esto sería entonces nada más menos coseno de y cuadrado, ¿verdad? Una más deriva y está eso. Y evaluado de 0 a raíz de pi sería un 1, porque cada una da un medio. Entonces, a esto se le llama cambiar el orden de integración. Vamos a hacer otro ejemplo. Entonces, vean que aquí, si yo trato de integrar eso, no se puede. Entonces, se cambia el orden de integración para ver si con el otro orden sirve. No siempre sirve, pero si sirve, qué dicha. Entonces, hay que analizar la región de nuevo. Ahí, como está escrita, esa región está como horizontalmente simple. Entonces, acá sería 0 a 1. De 0 a 1, de y a 1. Entonces, la y, vean que lo que dice es que la y varía desde 0 hasta 1 y la x varía desde x igual y hasta x igual 1. Entonces sería esta parte. ¿Ven? Entonces ahora lo queremos ver como verticalmente simple. Entonces los cortes en vertical serían la x varía desde 0 a 1 y la y ahora varía. Vean que solamente se divide en una región verticalmente simple y la y va desde 0 hasta x, y igual a x. Y entonces, bueno, nada más planteamos la integral de esa manera. Aquí está. Tenemos lo siguiente. Y quedarían los límites de integración así ahora. Vean que ahora el orden de integración es diferente. Entonces vamos de 0 a 1, de 0 a x y así. Evaluamos. Y ya aquí se puede evaluar, porque vean que aquí la primera hay que integrar con respecto a y, pero y no aparece aquí, entonces se toma todo esto como una constante. Entonces quedaría evaluado de 0 a x, sería solamente x. Y ya esta x de aquí nos permite integrar esto. Y la integral de esto sería la x al cuadrado entre 2. Evaluado de 0 a 1 daría esto. Entonces, el cambio de orden de integración de verticalmente simple a horizontalmente simple o al revés sería la siguiente. Se hace siguiendo el siguiente análisis. Primero, si yo quiero cambiar el orden de integración a una cosa que está así, vean que aquí está la misma función y interpretado todo como verticalmente simple, porque estamos en orden de y de x. Esto significa que estamos sobre cierta región y esto significa que estamos sobre otra región. Entonces, nuestra región total de integración está ahí en dos partes. En dos partes. Entonces, analizamos eso, unimos eso y la nueva región, que es la unión de esos dos, ya la empezamos a escanear como horizontalmente simple y la empezamos a dividir en las partes que sean necesarias. ¿Por qué se hace la unión? Porque a veces la unión de las dos hace una sola región que sea horizontalmente simple. Por eso es que se hace así y no se analiza cada una por separado. Eso siempre y cuando esté así, dividida. Si no está dividida, no importa, no se hace. Pero igual acá. Si está así, están verticalmente, horizontalmente simples, se unen todas las regiones de aquí, que dan estos límites, se estudian, y luego la unión de las dos se analiza para ver cómo se dividen verticalmente simples. Ok, entonces vamos a ver. eh, Vamos a ver este ejercicio. Entonces, en este caso,
tenemos una región que es verticalmente simple. Vean que nada más es una sola región, entonces el X varía de 0 a pi y el Y varía entre esta gráfica y esta gráfica. Entonces vamos a graficar estas dos cosas. Bueno, aquí no vamos a ver si lo puse por en algún lado. No, no lo puse. Entonces, vamos a graficar. Esta parte aquí, estamos graficando de 0 a pi. Entonces, tenemos que graficar esta función. Esto es y igual a esto. Entonces, y igual a eso. Pasamos el 3 a restar. Y quedaría y menos 3 igual a constante por x menos esto al cuadrado. Eso es una parábola. Es una parábola que tiene centro 3 pi medios, un vértice, perdón, y está cóncava hacia abajo. Y luego la otra función es y igual a esto. Entonces, esta es la función c, pero la subimos 4. Entonces, vamos a ver si hacemos el gráfico de eso para tener una idea de cómo va eso. Vamos a tratar de hacerlo. Así. Entonces, el X está entre 0 y pi. Y el Y entre 3 menos 12 pi al cuadrado, X menos pi medios. Y aquí sería 4 más n. Entonces, esta la graficamos. ¿Qué letra más fea me salió? Entonces sería y menos 3, habíamos dicho así. Menos 12. Entonces, eso es algo así. ¿Qué está en pi? Entonces, buscamos altura 3 y pi medios, que es donde está el vértice. Como esto es negativo, abre hacia abajo. De hecho, en 0, vean que daría un número negativo, entonces sería como así. Aquí no sé exactamente dónde corta. Para saber dónde corta, ponemos y igual a, no, x igual a pi medios. No, o x igual a 0 pi medios. No, aquí me confundí, disculpen. Sería, si ponemos, ya, ya vamos a hacer los cortos, mejor por partes. Primero termino de hacer la gráfica. Y la otra gráfica es y igual a 4 más n de x. Pero sen, y sería de 0 a pi y sumado 4. Entonces la gráfica de sen está como por aquí arriba. Tiene el punto más alto en 5. Aquí estamos en 4. ¿Ven? Entonces la gráfica de todo esto sería así. Okay. En verticalmente simple, vean que está más... así es como se está interpretando. Ahora, ¿cuáles son estos puntos? Ese es el mismo porque hay simetría. Entonces nada más agarramos esto. Y eso se da en y igual a... cuando x vale 0 o cuando x... ¿Cómo lo ponemos? Cuando x vale pi medios. Ah, sí, sí, sí. Cuando x vale pi o cuando x vale pi medios. En cualquiera de los dos da lo mismo. Entonces, cuando x vale 0 sería y igual a menos 3 por pi medios entre 4.
Esto a menos 3 y sumamos a y igual a 0. Deme un momentito para ver una cosita acá. Vamos a desde y igual a menos 3 sería y igual a... Deme un momento. Entonces, estábamos con esto, aquí sería 0, estamos a altura 0, entonces aquí hemos calculado mal. Nada más corremos el eje X aquí, estamos 0. Entonces vean que hay que ahora leerla como horizontalmente simple. Entonces, vean que se distinguen dos, aquí hay una región de 4 a 5, que está limitada por la parte de abajo de esto y por la parte de arriba de esto. La siguiente región es de 3 a 4, que está limitada por esta. La otra región sería esta parte de aquí, que está limitada por x igual 0 y esta parte de la parábola. Y luego la otra sería por esto y esto. Entonces, para la parte de las parábolas hay que despejar la x, y la parte negativa es esta, la parte positiva es esta. Estas son constantes. Esto es x igual pi y esto es x igual 0. Pero la parte de aquí arriba está por la función de, esto era y igual a 4 más sin de x. Entonces aquí lo que hay que hacer es nada más poner la función de arcoseno, pero con mucho cuidado. Arcoseno de y menos 4 igual a x. Porque la arcoseno de y menos 4 sería así. De aquí a aquí. Que sería esta parte de abajo. Pero la parte de arriba no es ella. Porque arcoseno se termina hasta aquí. Entonces, para poder hacer esta otra parte hay que hacer, aquí sigue otra. Entonces hay que hacer otra como así. Hay que darle vuelta al arcoseno para que se haga así. Y luego hay que sumarle el desplazamiento que sería, bueno, sería hasta acá. Entonces sería, vamos de aquí hasta acá. Entonces sería más pi. Entonces ese es el detalle. Aquí nada más traten de ver con cuidado la parte de funciones inversas. Pero sería de la siguiente manera. Aquí está. Entonces la parte esta va de 0 a 3. Esta es la parte, la vertical de 0 y la parte de abajo de la parábola. Luego la parte de arriba de la parábola, la vertical de pi. Luego el cuadrito este que se forma de 3 a 4. Y luego de 4 a 5 sería la parte de abajo, sería arcoseno de y menos 4 y la otra sería esta. Vamos a tener cuidado con la hora de despejar esto. Y ya se queda así. Entonces el orden de integración de estos cambió de verticalmente simple, horizontalmente simple, y en horizontalmente simple lo único es que se volvió más complejo. Finalmente vamos a hacer este, y para este vean que estamos en horizontalmente simples. Entonces cuando hacemos la gráfica, vean que aquí está, aparece este y ya. Lo que aquí tenemos son variaciones de signos de la misma gráfica. Entonces lo hacemos. Entonces vean que la parte que tiene estos, más o menos, si elevamos al cuadrado, lo que obtenemos es una parábola. ¿Ven? Que tiene vértice en 0,8 y que sería cóncava hacia abajo. Si elevamos al cuadrado, esto sería una parábola con 0,4 y cóncava hacia abajo. Entonces tendríamos dos parábolas. Podemos hacer el dibujo de esas dos regiones y quedaría así. Una es en 0,4 y otra en 0,8. 4 y 8. Entonces la primera va así y la otra va así.
Y de hecho se van a cortar en el mismo lugar. Se van a cortar en cero. Sí, en cero. Vean que en cero vale, en cero si x vale cero, y vale 4 y el otro y. Ujú. Saben, no estamos dando. Ya es que vamos a volverlo a hacer aquí. Con cuidado nada más. Entonces estamos graficando esto. Y estamos graficando esto. ¿Ok? Entonces, cuando esas son funciones de y, entonces tenemos el vértice en 4 de una y en 8 de la otra. Entonces van para abajo. Ahora, cuando y vale 0, vean que la primera vale x al cuadrado igual a 4. Entonces darían 2. Estamos hablando de esta. Cuando y vale 0 aquí, se pasa este diario, da 4 y pasa por el mismo punto. Ahí está. ¿Ven? La variación de la x va desde menos 2 a 2 para verticalmente simple. Y vamos de la parábola a esta. Despejamos la y. A la parábola esta. La de arriba. Y vamos de la abajo a la de arriba. Ahora sí. Entonces, aquí está. Y ya con eso terminamos la clase hoy. Entonces, muchas gracias y nos estamos viendo.